Buenos días, estimados chicos. Buenos días, profe Gonzalo Bolaños. Bienvenidos, chicos, a la sexta unidad, la primera semana. Pongámosle mucha fuerza a esta última unidad, dediquémonos al 100 y con esto vamos terminando nuestro año lectivo. Es decir, de que el siguiente año es su último año y se van a graduar, ya van a ser bachilleres técnicos. Y espero que se encuentren muy bien en casa y le doy el paso al profe Gonzalo para iniciar con la clase. Gracias, ingeniero Carvajal. Queridos estudiantes, señoritas estudiantes, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sexta unidad, a la primera semana. Hemos visto necesario seguir estudiando lo que concierne a temas de biología. En este caso, hemos planificado sobre histología vegetal. El término histología se refiere al estudio de los tejidos. De ahí que la destreza que vamos a desarrollar dice describir los mecanismos de regulación del crecimiento y desarrollo vegetal. Dos palabras muy diferentes, crecimiento y desarrollo. Experimentar e interpretar las variaciones del crecimiento y del desarrollo por acción de las hormonas vegetales y cómo influyen ciertos factores externos en el caso a los seres productores. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El desarrollo embrionario y la diferenciación celular. El desarrollo embrionario en las plantas angiospermas generalmente, y luego pasaremos a los animales y en el caso hablar del ser humano. ¿Qué entendemos por desarrollo embrionario? Dice, en biología probablemente resulta más sorprendente es la formación de un organismo completo a partir de una simple célula. Como ustedes han visto, estudiamos procesos de mitosis, estudiamos procesos de meiosis y fuimos analizando que una célula origina a dos células hijas. El proceso del desarrollo del embrión, dice, está controlado con tanta precisión que toda organización da lugar al hablar de niveles de organización de materia, que hablamos nivel químico, nivel biológico, nivel ecológico. En el nivel ecológico vamos a hablar, perdón, en el nivel biológico vamos a hablar que una célula está constituida por orgánulos citoplasmáticos, mitocondria, ribosomas, aparato de Golgi, lisosomas, cromoplastos, cloroplastos, esto hablando en las células vegetales. La reunión de células origina tejidos, la reunión de tejidos, órganos, la reunión de órganos, aparatos y sistemas y dará origen a un individuo, en este caso a una planta. Todas las células de un organismo pluricelular, como son, vuelvo a la redundancia, los vegetales, aquí vamos a hablar de plantas angiospermas y gimnospermas. Sí, debido al proceso de mitosis de una célula original, se van a derivar las células hijas. ¿Qué hemos dicho? Yo les decía anteriormente en la destreza dos palabras muy diferentes. Crecimiento y desarrollo. Entonces, en la primera fase, lo que hacen los organismos es crecer, multiplicar, aumentar el número de células. Llegando a una determinada edad, determinado tiempo, esta plantita, este organismo productor o todos los seres vivos entran a un proceso de desarrollo. Cuando alcanza la madurez, dice, la célula embrionaria inicia su desarrollo repitiendo una serie de procesos. Ya hemos dicho mitosis, sí. Y de ahí que nos habla de la multiplicación celular. Es el incremento paulatino del número de células que forman el embrión. En la anterior clase con el ingeniero les hablábamos, ¿no es cierto?,
se da origen a la célula o cigoto, luego la fase de mórula, que tiene el aspecto como vemos una mora, luego sufría una invaginación, hablamos del proceso de blástula y glástula para ir formando al nuevo individuo, en este caso a los animales. Dice, luego existe, que ya se han multiplicado las células, una diferenciación celular. ¿Qué consiste? Que la expresión de ciertos genes de la célula que tienen gran importancia en una función específica y la restricción de otros. En el desarrollo embrionario, las células cambian tanto de forma como de función. Es un fenómeno progresivo y normalmente irreversible. Luego tenemos otra etapa que es la migración de células. ¿Qué quiere decir? Que en los animales va a formar tejidos, órganos y sistemas. Y luego tenemos el crecimiento celular. Las células, dice, tras las primeras divisiones, recupera su tamaño inicial, ¿no es cierto? Una célula al dividirse, ya. Aquí vamos a hablar del desarrollo embrionario de los vegetales o de las plantas. Es el proceso más sencillo y presenta mayor continuidad. Las plantas solo necesitan, dice, crecer más alto en busca de la luz y extender sus raíces para obtener más agua y minerales. Por ello produce ciertos órganos que van a formar hojas, flores, para cumplir su ciclo vital. Entonces, la idea que decimos en los vegetales, las plantas, dice, necesitan luz para producir el proceso de fotosíntesis, producir la glucosa. ¿Sí? Entre más horas luz, mayor trabajo de fotosíntesis. Y de la misma manera, dice, extender sus raíces para captar agua y mineral. Si ustedes ven, sembramos una semilla, ¿cierto? Una semilla va a dar origen a una nueva planta. Si la capa de suelo arable es de gran tamaño, las raíces van a ser de gran tamaño. Se profundizan. He leído, jóvenes, ciertos documentales en ciertos países que es de imaginarse una planta, ¿sí? Puede llegar hasta la alfalfa, puede llegar a tener su raíz hasta 7 metros de profundidad. Pero esto es cuando la capa arable, la capa negra de suelo, que tiene bastantes nutrientes, es suave. Si esta capa arable no es totalmente de gran diámetro, por eso es que vemos, una vez que han absorbido todos los nutrientes, las raíces crecen en forma horizontal y tratan de salir a buscar el alimento, a buscar los minerales, y es así que hemos visto en muchos parques en nuestra ciudad de Quito, en las aceras, se rompen, ¿no es cierto? Es porque ya se han agotado los nutrientes y las raíces necesitan para sostener a dicha planta. Una célula, dice, se encuentra ya. En el desarrollo embrionario nosotros vamos a encontrar diversos tipos de tejidos. En este caso hablamos de los tejidos meristemáticos. Los primeros que se forman, ¿sí?, están recubriendo a una semilla y van a dar origen ¿a qué? En él, una vez que se ha formado el embrión, jóvenes, tenemos la gémula y la radícula. La gémula del embrión va a dar origen al tallo y siempre tiene un geotropismo positivo. Crece hacia arriba. En cambio, las raíces, ¿no es cierto?, será la radícula del embrión la que va a dar origen propiamente a las raíces, y estas
siempre irán, como se dice, hacia la parte inferior, hacia el suelo. ¿Sí? Tras la primera división, dice, se diferencia un polo apical. Apical quiere decir extremo superior, la punta. Y el polo basal, lo que va a dar origen a la raíz. ¿Sí? Entonces, los meristemas, vamos a hablar, existen los siguientes: meristemas primarios y meristemas secundarios. Los meristemas primarios se encuentran jóvenes en las ápices o en los extremos superiores de una plantita, en las partes extremas de las ramas, por eso llamamos apical, y el otro basal o radical en las raíces. Siempre tiende a introducirse en el suelo. Entonces, eso es los meristemas primarios. En cambio, los meristemas secundarios los encontramos generalmente en el tronco. ¿Y qué va a dar origen? A que el tallo vaya engrosando, aumentando su diámetro. Entonces, es lo que ustedes siempre tienen que acordarse, que en toda planta, ¿sí?, angiosperma o gimnosperma, siempre vamos a encontrar principalmente dos tipos de tejidos meristemáticos: primarios o apical, y secundarios, los cuales van a darnos el crecimiento en grosor. Ya. Entonces aquí les he puesto un diagrama. Dice, existen dos tipos de meristemas o tejidos meristemáticos. Los primarios son apicales, los tenemos en los extremos, en las puntas, como ustedes conocen, y los meristemas secundarios o laterales son aquellos que nos dan lugar a que los tallos vayan agrandándose, engrosándose, ¿sí? Entonces, ahí está clarito el conocimiento de tejidos meristemáticos. Ya. Acá está otro diagrama, ¿sí? Dice, está formado por células embrionarias con gran capacidad de división mitótica que permiten el crecimiento de la planta. Los dos tipos: primario, encontramos raíz, tallo y yemas. ¿Qué es una yema? ¿De dónde va a salir una rama? Ustedes deben saber, hay un tallo principal y de ahí se subdividen tallos secundarios, pero eso proviene de una yema. ¿Sí? Dice, son los responsables del crecimiento en longitud de una planta. Y los secundarios se encuentran en toda la planta, el crecimiento en grosor. Diga nomás, Brian. Muchas gracias, profe Gonzalito. Bueno, voy a continuar. Entonces vamos a ver un poco sobre los tejidos conductores. ¿Sí? La característica que distingue a las plantas vasculares es la presencia de tejidos especializados en la conducción, que van a conducir, generalmente van a conducir agua y las sustancias necesarias para su crecimiento. Entonces tenemos también sustancias también orgánicas e inorgánicas. Recordemos de que no solo es necesario las sustancias orgánicas para el crecimiento, sino también diferentes sales y minerales que ayudan a los crecimientos de diferentes plantas y seres vivos. Estos se conocen como el xilema y el floema. Las plantas necesitan a los tejidos conductores para el crecimiento. ¿Por qué? Porque tienen la finalidad de distribuir dentro de toda su estructura los minerales y llevarlos, es decir, desde la raíz hasta la punta de su última hoja, ¿no es cierto? Así garantizas de que realmente van a recibir nutrientes todas las plantas. También son utilizados como un soporte, es decir, de que tienen su esqueleto, ¿no es cierto? Con la finalidad de que el área de la planta primero tenga una estructura subterránea en donde se garantice que las raíces tengan acceso a los nutrientes y una parte superior que también tenga una función de crecimiento, como decía el profe Gonzalito, de que tiendan a crecer hacia la luz.
Además, te permite tener diferentes comunicaciones con otras plantas y recordemos de que una de las formas de reproducción de las plantas es, por ejemplo, por las polinizaciones directas e indirectas, ¿no es cierto? Entonces, te permite que puedan reproducirse también por esas formas. El xilema. El xilema también es conocido como leño. Se encarga del transporte de agua y minerales que generalmente, o la mayoría de casos, provienen de la raíz de la planta. También transporta algunos nutrientes y algunas moléculas señaladoras. Mientras que el floema es también llamado líber o tejido fibroso, que ayuda a la conducción formada y es formado por células vivas. La principal función de este es repartir por todo el cuerpo de la planta las sustancias que generalmente están formadas por compuestos carbonados durante la fotosíntesis, es decir, la producción de la glucosa. Aquí tenemos algunas imágenes de los xilemas y los floemas, ¿sí? Para que vean cómo es su forma, cómo son sus estructuras. Vamos a ver un poco de la diferenciación celular. Sí, un segundito. Entonces, hablemos realmente cuál es el significado y cómo se producen las diferenciaciones celulares. Entonces, el enunciado es la transformación morfológica y fisiológica de las células meristemáticas en los tejidos adultos o la diferenciación que se constituye generalmente en los procesos de diferenciaciones celulares. Actualmente se está investigando por qué se producen estos tipos de diferenciaciones y por qué se transmiten, pero todos se llegan a la conclusión que al igual que los seres humanos, que nosotros podemos recibir diferentes órdenes en función de estímulos. Es decir, que a partir de diferentes medios externos que pueden ser los que te regulan, se van a formar diferentes cosas, en este caso en el organismo de la planta. Durante el proceso de diferenciación, las células sufren una serie de cambios en sus características y se produce un reajuste en sus relaciones mutuas. Entonces, existen 4 tipos de diferenciaciones. La primera diferenciación es la alteración en el contenido celular. Actualmente se está investigando cómo Profe. Tales estímulos, se cree que en la señalización pueden... Ya. Profe, ¿sí me escucha? Sí. Siga. Ya, gracias. Entonces, hay 4 alteraciones en el contenido celular, ¿sí? Pero en este caso, la primera es la alteración del contenido celular. ¿Qué es lo que sucede? Cambian las vacuolas, los plásmidos, las sustancias ergásticas, las alteraciones profundas del protoplasma o la desaparición del mismo. Todo esto es en función de los estímulos, ¿sí? Es decir, de que se necesitó un estímulo para que pueda producirse esto. Aquí tenemos la imagen, ¿no?, de cómo se pueden producir las diferentes células. Cambio en las estructuras de las paredes celulares. ¿Qué puede suceder en las estructuras de las paredes celulares? Quiere decir que puede aumentar su espesor o puede cambiar su composición química o de hecho puede desaparecer, de hecho, ¿sí? Pero que ustedes pueden ver en imagen cómo se van formando, ¿no? Miren, ustedes tienen una que es más gruesa, una pared celular, y otra que es un poquito más pequeña. Un reajuste en las células. Puede aparecer o puede haber espacios intercelulares que a veces modifican notablemente el aspecto del tejido de la planta. Ya les voy a mostrar una imagen. Los espacios intercelulares pueden tener formación esquizógena o lisígena. Y les voy a mostrar la diferencia. En el primer caso se disuelve la milla medida en los ángulos y las aristas de las células como consecuencia de las células continuas. Se separan en dichos lugares formando espacios intercelulares que pueden estrecharse por división de células continuas y formar cámaras mayores, donde se puede almacenar o las células pueden cambiar su forma. Cuando hay una formación lisígena, los huecos de los tejidos se origina por una rotura de células o disminución de las paredes celulares. Miren lo que sucede. En el primer caso crece, ¿no es cierto? Se vuelven mucho más grandes las células. Puede ocurrir un montón de cosas como almacenamiento de diferentes sustancias, ¿no es cierto? Mientras que en la segunda forma las lisígenas se reducen, se vuelven más pequeñas y, bueno, van a tener diferentes características. Pero miren, en función de los estímulos, todo esto se va cambiando. Y finalmente, como cuarto, es el crecimiento diferencial en las células vecinas.
El primero, este se puede dividir en dos. En el crecimiento simplástico e intrusivo, en el que se habla, cuando se habla de un crecimiento simplástico, cuando el crecimiento de una célula se produce en una sola forma, ¿sí? En cambio, en el crecimiento intrusivo, cuando las células vecinas no crecen de la misma manera, sino crecen de diferentes formas. Cuando el elemento se abre camino entre ellas, las paredes de las células continuas se separan, como durante la formación de espacios intercelulares. Los plasmodermos que existían desaparecen, generalmente no se establecen nuevas conexiones intercelulares y en las proporciones celulares que crecen intrusivamente. Los elementos alargados, como las fibras y las traídas, crecen, bueno, tienen un crecimiento, en este caso, intrusivo. Miren cómo se va formando, ¿sí? Si bien se ve en la primera imagen, se tiene, si se quiere, una estructura uniforme, mientras que en el crecimiento intrusivo de la derecha, ven cómo se van formando diferentes células, no con un patrón, es decir, de que tiene un diferente crecimiento respecto a las anteriores formas. Existen plantas de que se ven un poco raras, ¿no es cierto? O sea, tienen una forma bastante diferente, un poco amorfa, pero todas están en función de garantizar la mejor estructura para que para que puedan sobrevivir. Entonces, por eso sucede generalmente. Y la segunda forma es la desdiferenciación. En las células adultas vivas, aunque hayan alcanzado la especialización y la estabilidad fisiológica, pueden recobrar su actividad meristemática cuando son adecuadamente estimuladas. En este proceso recibe el nombre de desdiferenciación, ¿sí? No puede ocurrir cuando ha ocurrido una modificación muy profunda en el protoplasto o su desaparición. Ocurre naturalmente en plantas cuando se originan los meristemas secundarios, por ejemplo, el felógeno, meristema encargado de la formación de los tejidos, protecciones secundarias, y se origina por desfidiciación de células epidérmicas y o subdérmicas. Entonces, miren, aquí tenemos. Sí, profe. Aquí tenemos lo que generalmente suele ocurrir, les voy a poner con el puntero, ¿sí? Se comienzan a partir, se comienzan a romper cada una de estas partes, ¿sí? Se comienzan a romper y tiene un diferente crecimiento celular, ¿sí? Eso, estimados chicos, la actividad que tenemos que realizar para la siguiente clase es hacer el resumen del cuaderno sobre el desarrollo embrionario y las clases de tejido meristemático y conductores. Vamos a dibujar los tejidos estudiados y pintar cada uno de ellos. Y pueden reforzar la clase viendo el video que se encuentra en el link adjunto. Las diapositivas de la clase están en el canal de Ciencias Exactas y a lo demás están subidos en el subclaro, en donde ustedes pueden ver y pueden retroalimentarse. La tarea tiene que ser entregada hasta este día jueves 28 de mayo a las 3 de la tarde. Preguntas, chicos, por favor, profe Gonzalito. No, preguntas de los muchachos. Preguntas. Preguntas, chicos. No, listen. No dicen completo. La sugerencia, traten de cumplir hasta el jueves la entrega de trabajos jóvenes, no se atrasen. ¿Sí? Sí tenemos el tiempo más que suficiente, no es que se les manda a copiar 3, 4 hojas. Son resúmenes que con la ayuda de las diapositivas ustedes pueden ejecutar. Sí, chicos, perfecto. Entonces, chicos, si no hay ninguna pregunta, yo les agradezco por la atención a la clase de hoy día y cualquier duda, por favor, no duden en hacerlo a nuestros diferentes medios. Importante recalcar lo que dijo el profe Gonzalo, es indispensable que ustedes entreguen los deberes a tiempo. Como ustedes ven, las notas están reflejadas de la quinta unidad ya en el sistema, lo que quiere decir de que si hay que hacer algún cambio hay que entrar al sistema y cambiar absolutamente todo. Y eso está en función del tiempo que las autoridades decidan que el sistema se encuentra abierto. Es decir, que si algún momento hay que cerrar el sistema, las notas se van a quedar ahí. Entonces, chicos, yo les mando un abrazo y espero que se encuentren muy bien en casa. La tarea tiene que ser entregada el jueves 28 hasta las 3 de la tarde. Voy a programar para que se entregue hasta ese horario y de no entregarse así, automáticamente el sistema te permite que se te baje puntos, ¿sí? Entonces, eso, chicos. Un abrazo y buenos días. Gracias, Alicia.